Bienvenidos a Liderazgo que Transforma, un espacio donde conversamos con personas que lideran en base a la acción más que con un discurso. Esta vez nos encontramos con una persona que refleja eso, que maneja dos frentes sumamente importantes que parecen opuestos pero realmente se complementan. Él maneja el voluntariado, la obra civil y el liderazgo empresarial. Bienvenido Jaime Cucalón, jefe Hola. de los bomberos. Buenos días. ¿Qué tal? Veo que tú eres un hombre de acción, no manejas un discurso, siempre has trabajado para el cuerpo de bomberos. Tu apellido refleja mucho, siempre está relacionado con el cuerpo bomberil. Cuéntame cuál es tu disciplina cuando te levantas, cómo logras llevar estos dos frentes. Los bomberos es una institución donde estoy desde 1985. Ya voy a cumplir 41 años en la institución, siempre de manera voluntaria. Como tú lo decías, vengo de una familia de bomberos. Mi padre fue bombero, mi abuelo fue bombero. Y mi padre fue el primer jefe también de los bomberos de Guayaquil. Yo también fui jefe de los bomberos de Guayaquil y jefe de los bomberos de San Borondón. Y ya cuando comencé a tener puestos un poco más altos dentro del cuerpo de bomberos de Guayaquil, ya comencé a tener una disciplina para dedicarle el tiempo necesario a los bomberos. Yo me levanto muy temprano, 5:30 de la mañana todos los días para poder hacer ejercicio y luego estar en los bomberos a las 8 de la mañana todos los días de la semana y estar conectado 24/7. O sea, yo estaba conectado con bomberos 24/7 durante prácticamente los últimos 40 años porque te toca atender las emergencias o dar las recomendaciones de las emergencias a cualquier momento del día. Hay emergencias que requieren ciertas directrices, ciertas autorizaciones y cuando tú eres el jefe tienes que estar permanentemente conectado para poder hacer que tu institución funcione correctamente. Jaime, pero siendo tu jefe, tú empezaste desde abajo. ¿Cómo empezaste? ¿Empezaste también apagando No, pues desde abajo, haciendo guardia como ayudante de compañía, haciendo guardia y todas las semanas haciendo guardia y durmiendo en los cuarteles y llevando todos los ascensos y los rangos que uno tiene cuando estás en una institución piramidal como es esta. Tienes que ir cumpliendo con todos e ir haciendo todos los cursos, los entrenamientos, las capacitaciones, todo lo que he ido haciendo a lo largo de mi vida en diferentes partes del país o en diferentes países del mundo, donde uno se ha ido entrenando y recogiendo la experiencia de los demás, recogiendo la experiencia de los mayores en esa época. Y esa experiencia es la que nos ha llevado a lograr que el cuerpo de bomberos tenga el servicio que tiene. Yo creo que el servicio que tenemos hoy es un servicio de primera, es un servicio extraordinario. Y eso no se ha logrado por improvisación, se ha logrado porque es un grupo de personas con mucha experiencia y con mucho cariño hacia la institución. Los bomberos que manejamos este cuerpo de bomberos de San Borondón somos bomberos voluntarios, somos bomberos con muchísimos años en la institución, tanto en Guayaquil como en San Borondón, y eso nos ha llevado a ir tomando las mejores prácticas de los últimos 40 años a ponerlas en operación en Bomberos de San Borondón. Pero tú eras jefe en Guayaquil. Yo fui jefe de Bomberos de Guayaquil 8 años. Y te sacaron, te pidieron. Y renuncié a Bomberos de Guayaquil porque Bomberos de Guayaquil es súper grande. Bomberos de Guayaquil es una ciudad enorme y me quitaba demasiado tiempo, tenía que dedicarle demasiado tiempo a los bomberos de Guayaquil. Y ¿Te quedaste en stand-by o pasaste directamente? Estuve un año descansando, solamente manteniéndome en el Consejo Asesor de los Bomberos de Guayaquil. Descansé un año y de ahí ya me hice cargo de los Bomberos de San Borondón nuevamente. Bomberos de Guayaquil, a mí me tocó cosas duras de Bomberos de Guayaquil, como fue la dolarización, o sea, estar con un presupuesto en sucres en el año 99 y de repente amaneces con un presupuesto en dólares y tu presupuesto en dólares era nada. Nada, tenías inversión. No tenías un centavo para nada, entonces fueron un año durísimo hasta que se iban igualando las finanzas públicas, porque los ingresos son públicos, se iban igualando cuando el sueldo del trabajador se convirtió en $100. Entonces ir trabajando en todo esto fue durísimo, fueron años sumamente duros porque había que ir muy despacio para tratar de equiparar las finanzas de la institución. Me conseguí yo la autonomía del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
esa autonomía se la hizo cuando yo era primer jefe en el gobierno de Palacios, del presidente Palacios. El segundo acuerdo que firma el presidente fue solicitarle al alcalde, pasar al alcalde la autonomía del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Entonces, habían cosas importantes como esas que se lograron en mi administración porque había que dejar un legado. El legado para los bomberos de Guayaquil fue que tengan una autonomía independiente del gobierno. Los bomberos están desde el año 2005 ligados al municipio de Guayaquil. Nos han tocado alcaldes que han permitido que se mantenga un cuerpo de bomberos de Guayaquil ordenado, funcionando, dinámico, moderno, posiblemente de los más modernos de Sudamérica o de Latinoamérica, y ese mismo resultado es el que hemos tenido acá en San Borondón, manteniendo las distancias de tamaño de ciudad. San Borondón es una ciudad 30 veces más pequeña que Guayaquil, pero tenemos un cuerpo de bomberos grande para nuestra ciudad. Tenemos un cuerpo de bomberos con un servicio que ninguna ciudad del país lo tiene. Nosotros tenemos un servicio de ambulancias, una ambulancia cada 25.000 habitantes, que eso no existe en el país, cuando en otras partes del país son una ambulancia cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos dentro de la norma. Pero aquí porque se puede. Porque estamos dentro de la norma de la Organización Mundial de la Salud. Ya. Y porque se puede, porque está bien administrar los recursos. Pero porque muchos otros cuerpos bomberos que son del tamaño o ciudades que son del tamaño de San Borondón tienen los mismos recursos de los cuerpos bomberos y no tienen el mismo servicio. Pero en Guayaquil era lo mismo que en San Borondón, ¿o está mejor administrado San Borondón que No, Guayaquil? lo que pasa es que Guayaquil es demasiado grande. Ya. Guayaquil es demasiado grande. Guayaquil es muy grande y hay recursos que no los recibe Guayaquil. Recursos como lo que está hay un valor dentro de la planilla de la luz. Entonces, Guayaquil, las casas no tienen medidor de luz. Entonces tú tienes un altísimo porcentaje de casas que no tienen medidor de luz. Y son propensas a incendios. No, son menos rentas para el cuerpo de bomberos. Ya. Entonces, si el cuerpo de bomberos, si Guayaquil tuvieran medidor de luz en todas las casas, el cuerpo de bomberos tuviera más rentas y pudiera tener todavía un mejor servicio. Ya. Entonces, pero hay cosas como esas que la gente no las ve ni las sabe. O sea, cuando tú dices, ¿cómo es posible que Quito tenga más medidores de luz que Guayaquil? Casi el doble. Tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues Quito es más ordenado que Guayaquil. En Guayaquil llegas a los barrios a ponerles medidor de luz y lo sacan corriendo. Esas zonas rurales también, lo que yo voy, más bien fue dirigida ahí lo que te respondí. Las zonas rurales no tienen medidores, entonces como no tienen medidores porque son pocos accesibles o han construido sus casas y... Pero es que no hables de las zonas rurales, son las zonas suburbanas de Guayaquil. Ya suburbanas. Son invasiones donde no se permite nada. Y, como tú decías, hay mucho más incendios en Guayaquil. ¿Cómo llegan ahí? Como Guayaquil tiene más incendios, históricamente ha tenido más incendios por los materiales de construcción, que todo ha sido madera, caña, todo lo que ha habido a lo largo de la historia, a diferencia de Quito. Entonces, siempre Guayaquil tuvo una demanda de cuarteles impresionante, porque Guayaquil se ha venido quemando desde hace más de 150 años, que primero que eran los piratas, después el incendio de 1896, después el incendio grande de 1902, después hemos tenido... Se dañó todo lo urbano de Guayaquil. Por eso es que en Guayaquil no hay casas antiguas, en Guayaquil no hay antigüedades, todo se quemaba. Se quemó una parte en 1896 y la otra parte en 1902. Claro. Se acabó Guayaquil. O sea, primero una mitad, después la otra mitad. Entonces, por eso es que no hay. Pero entonces Guayaquil siempre ha tenido la necesidad de seguir más cuarteles, más cuarteles, más cuarteles, más cuarteles, porque tienes las invasiones por todos lados. Entonces, hoy Guayaquil me parece que tiene 40 y pico de cuarteles. Entonces, está casi en toda la ciudad desplegados los camiones y todo, pero hay cosas que es un desgaste para los cuerpos bomberos, como son las ambulancias. Nosotros aquí tenemos 5, Guayaquil me parece que tiene 27 o 28. Pero todo esto sigue siendo deficiente porque el sistema de salud del país es deficiente. Oye, los incendios forestales. Los incendios forestales son un dolor de cabeza en el mundo. Hoy vemos lo que está pasando en Chile. En Chile están con cientos de incendios forestales ya varios días. Hay, me parece que 1000 casas quemadas ya habían 23 muertos.
hay ciudades enteras desalojadas. Y eso que son bien equipadas. Y Chile es un cuerpo de bomberos muy grande, todos son voluntarios, pero contra los incendios forestales No se juegue. es muy difícil. Miren lo que pasó en Los Ángeles hace poco tiempo, Claro, lo que pasa en California, lo que pasa en California todos los años, lo que pasa en España, lo que pasa en Grecia, son casi imposibles. Nosotros aquí a buena hora en San Borondón, bueno, ahorita ya llovió y descansamos hasta el próximo octubre. Pero en octubre ya otra vez estará seco otra vez todo y comenzarán otras incendios forestales y nos toca de repente en el cerro de San Borondón, que hay un par de cerros, nos tocan los incendios forestales allá que son intencionales. Pero ¿cómo llegas allá? Eso sí No llegas. A ver, llegas. te toca trabajar 2 días, 3 días a pie, sacarte el aire, la gente se saca el aire a pie, llevando mangueras a pie, apagándolos a mano. Y no hay helicópteros, los helicópteros son de las Fuerzas Armadas o de la policía, entonces toca pedirles la ayuda a ellos. Este año tuvimos un incendio hace unos pocos días y nos ayudaron las Fuerzas Armadas, nos ayudaron enviándonos un helicóptero en el primer incendio. En el segundo incendio que tuvimos los 2 días antes de que llueva, eso sí tuvimos que apagarlo nosotros a mano porque no estaban disponibles las unidades de las Fuerzas Armadas para ayudarnos. Entonces nos tocó hacerlo a mano, pero esos son de los cerros pequeños que tiene San Borondón, pero hay cerros mucho más grandes en Guayaquil y más aún en la sierra, cuando te tocan incendios en la sierra y son incendios forestales donde tú tienes de noche unos vientos con un montón de kilómetros de velocidad que se te van prendiendo todo rapidísimo, como sucedió en Quito hace 2 años. Entonces son difíciles de apagar. Los incendios forestales son difíciles de apagar y difíciles de prevenir. O sea, ¿qué te toca? Tú no puedes decir voy a cortar todos los bosques. Entonces, antes había menos incendios forestales. Si nos ponemos a pensar, hace unos 20 o 30 años tal vez había menos incendios forestales porque no escuchábamos esto como escuchamos hoy. Porque habían caminos en los cerros. Yeah. En los cerros antiguamente se permitía que la gente cruce de un lado para el otro. Después ya vinieron todas estas reservas. Las invasiones también y se rompieron los caminos. Se rompían los caminos o hay muchas partes que se han convertido en zonas protegidas, ya no hay caminos. Entonces los caminos hacían que el incendio se apague, ¿Sí? que se corte, porque era una trocha y hasta ahí llegaba el incendio. Ahora ya no. Ya no hay eso. Se va propagando. Se va en casa a casa. De una sola. Entonces hoy los incendios forestales para mí son los peores incendios que pueden haber, porque un incendio estructural tú ya sabes que se va a quemar un edificio, se quemó y chao. Pero un incendio forestal tú no sabes cuándo va a terminar. Tú tienes mucho expertise y tienes mucha experiencia en lo que me estás hablando, pero ¿quién estuvo antes de ti para que te haya pasado todo ese conocimiento? Bueno, pues tuvimos gente de muchísimos años en los bomberos de Guayaquil, que es con los que aprendimos. Como yo digo siempre, hay que aprender de los mayores son los que tienen experiencia. Pero también apellido Cucalón. Bueno, estuvo mi padre, Genaro Cucalón Jiménez, que fue jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Se murió hace 50 años, va a ser el 1 de febrero de 50 años, yo era un niño. Pero él fue niño, pero ¿qué incentivó en ti seguir sus pasos? Bueno, siempre vi a los bomberos cuando yo tenía menos de 10 años, iban los bomberos todo el 10 de octubre a visitar a mi papá, o iban mi papá iba a los eventos de los bomberos, todavía ya no era jefe de los bomberos de Guayaquil, pero siempre estuvo muy ligado a la institución, y eso hacía que mantenga esa relación a pesar de que ya no era jefe de los bomberos. Pero cuando a mí me invitaron a ser jefe de los bomberos, las personas que lo dirigían habían sido todos subalternos de él. Entonces siempre hubo un especial cariño con mi hermano Martín y conmigo de que querían que empujarnos a que sigamos. Habían muy pocos hijos de jefes que habían sido bomberos, o sea, estaba el jefe Huerta, que fue después, estaba su hijo, su otro hijo, de Mario Bernaza no había ninguno, de Vicente Adún ninguno. Entonces siempre se quería que se mantengan más o menos la misma gente que tenía familia ya en los bomberos. Pero si eras muy pequeño cuando tu papá falleció, ¿quién lideró en ese momento el cuerpo? En esa época me parece que estaba
no sé si era Mario Bernaza cuando se murió mi papá, no, la verdad es que no me acuerdo, pero estuve con muchos de estos Tuviste personas, una carrera, y siempre tuve el apoyo de los primeros jefes, siempre. Éramos los hijos de Genaro Cucalón, querían ellos que nosotros sigamos en la institución y que no nos desliguemos en la institución, porque ya cuando tú estás con algo que más o menos lo conoces, es más importante, es más fácil seguirlo, pero por otro lado, cuando tienes una figura que tienes que seguir, es más difícil, porque esa persona era un ícono del cuerpo de bomberos y chuta, tienes que hacer las cosas bien para mantenerte por lo menos lo más cercano a lo que él hizo. Entonces, tuvimos muchísimo apoyo de Darío Egas, de Mario Bernaza, de Luis Hidalgo Bernaza, del doctor Hugo Huerta, de Vicente Adún, de jefes que fueron antes que yo en el cuerpo de bomberos. Y la verdad es que siempre tuve el apoyo de ellos. O sea, yo siempre digo, hay una foto de los ex primeros jefes que estoy yo como jefe con, me parece que son 9 ex primeros jefes. Es la única foto que existe de tantos ex primeros jefes juntos, porque siempre se peleaban el uno con el otro. Siempre, el uno salía porque se había peleado con el anterior. Entonces yo logré cortar eso. Logré terminar con esas peleas que tenían el uno con el otro, y logré hacer que todo esto se acabe. ¿Qué estudiaste aparte? Yo estudié primero ventas y mercadotecnia en la Universidad Laica y luego he tenido eso para mis temas personales, de mi trabajo personal, y de ahí cursos siempre permanentemente, tanto de bomberos como en mi vida personal. O sea, como lo mencioné en la presentación, tú manejas dos frentes. Sí. Ya manejas el mundo empresarial y manejas el servicio. Sí, en el caso de empresarial, yo manejo una compañía automotriz. Manejo una compañía automotriz desde el 2003. Ya son 93, perdón, 93, 33 años. Sí. ¿Ya? 33 años, soy presidente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz, que es el gremio que aglutina todo el sector automotriz. Soy presidente ya hace algunos años. Y son mis dos frentes, como digo yo siempre. Tengo dos, como te dicen, tengo dos sombreros. Yo tengo un sombrero del sector automotriz y un casco de bombero. Entonces, manejo las dos cosas y creo que lo he logrado hacer bastante bien dentro de los dos. Sacrificio de tiempo, sacrificio de familia, sacrificio de... Creo que en el servicio público como jefe de bomberos adquiriste una disciplina y ciertos valores. Eso es disciplina y valores. ¿Qué disciplina y valores llevas a tu gestión empresarial? A ver, yo más bien creo que yo tengo una mezcla. Yo adquirí una disciplina dentro de mi trabajo, una disciplina porque trabajo con marcas alemanas y adquirí esa disciplina. Los alemanes son de los alemanes que son demasiado disciplinados y ordenados. Entonces, esa misma disciplina es la que yo trasladé a los bomberos. Entonces, es al revés. Los bomberos No, es más, yo la llevé esa disciplina mía y como dicen, como soy Virgo, soy cuadrado y ordenado y así recto, entonces esa misma disciplina es la que yo traje acá. Entonces yo digo, si en mi trabajo, en mi taller, los mecánicos, todo tiene que estar ordenados, disciplinados, lo mismo tienen que ser los bomberos. Claro. Es la única forma que las cosas funcionen. Entonces, llevar esa disciplina a los dos frentes me ha funcionado. Y créeme que el estar permanentemente atrás de las cosas es lo que hace que las cosas funcionen. Yo aquí les digo siempre, me quieren llevar al cansancio, pero a mí no me pueden llevar al cansancio, porque primero yo no me olvido de las cosas. ¿Qué? Yo me olvido de lo que me conviene, pero no me olvido de lo que no me conviene. Y las cosas de trabajo para mí son así. Entonces, en el sector público, porque tú tienes a la gente que trabaja contigo en la parte administrativa, que es sector público. El sector público nunca tiene el apuro que tiene el sector privado, jamás. El sector público siempre es más calmado, todo es más despacio, claro, porque el sector público no tiene que producir dinero. El sector público sabe que el dinero está ahí. El sector público sabe que tiene que gastártelo, a diferencia de que aquí no te lo tienes que gastar. Yo digo, ¿yo por qué voy a gastarme la plata en cosas que no necesito?
¿para cuenta de qué? O sea, Claro. yo invierto la plata en las cosas que necesito, tanto en el sector privado, donde más cuidas el dinero, pero el sector público debe ser igual. Pero el sector público, lamentablemente, la mayoría de las instituciones no trabajan así. Si todas las instituciones públicas trabajaran como el sector privado, créeme que el país fuera otro. Claro. Porque así debería de ser. O sea, eso es lo que yo a veces digo. Yo digo, los jóvenes hoy prefieren mucho trabajar en el sector público que ser emprendedores o que trabajar en el sector privado, porque dicen, no, el sector público me van a pagar más. Yo con tener un título ya tengo un sueldo y no importa la experiencia, lo que importa es el título, y el título no te da la inteligencia, ni el título te dice que tengas sentido común, ni el título te dice que seas sacudido. Simplemente el sector público te dice, hubo un título, ya vas a un puesto. Entonces, si fuera diferente, fuéramos un mejor país. O sea, yo sí creo que si las instituciones públicas se pudieran manejar como se maneja el sector privado, de todos los días contamos los centavos para que nos alcance el dinero, contamos los centavos, fuéramos otro país, créeme. Y yo te digo una cosa, yo aquí en la institución, yo manejo exactamente igual. Yo trato de que las cosas se inviertan bien, que la gente a la que tú contratas para que te haga una obra la haga bien y cumplida. Si tú compras un equipo, que sea el equipo correcto y no el equipo que no necesitas. Ya estamos cansados de eso en el país, de que se compren cosas que no sirven. Entonces, tú tienes que comprar lo que tú necesitas y comprarlo de acuerdo a tus necesidades, no por hacer simplemente una compra. Tienes que hacerlo de acuerdo a tus necesidades. Y esa ha sido otra de las cosas que la experiencia de los años que tenemos ha hecho que los equipos de bomberos en la ciudad nuestra evolucionen de acuerdo a las necesidades de la ciudad. ¿Tú qué necesitas? Tú cuando tú ves un incendio, ¿tú qué es lo que necesitas cuando hay un incendio? ¿Qué necesitas? O sea, todo lo que le has pedido. ¿Cómo apagas un incendio? ¿Con qué? Con el extintor. Con agua. Con agua. Entonces tú tienes un incendio, tú necesitas agua. Entonces tú dices agua. Entonces, aquí un poquito te toco lo técnico, ¿no? O sea, yo como arquitecto, antes de presentar un proyecto, antes de trazar líneas, tengo que pasar ciertos filtros, que inclusive de seguridad, que para presentar al cuerpo de bomberos y para que me aprueben ese determinado proyecto. ¿Cuáles son esos filtros antes de que un arquitecto empiece a diseñar, diríamos, una urbanización? A ver, las urbanizaciones hoy, no, ya hace 20 años o 25 años, tienen que cumplir con normas contra incendios. Entonces, esas normas contra incendios eran muy básicas, hace unos 2 décadas eran muy básicas y eran tomadas de normas internacionales y referidas a normas internacionales. Luego ya el Ecuador adoptó normas ecuatorianas de construcción que están basadas en normas internacionales. Entonces, ¿cuál es la obligación de los cuerpos bomberos? Es decirle a los constructores, decirles, tú tienes que poner todo esto en tu construcción, si es de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, 10 pisos, 1000 metros, 10.000 metros. Cada cosa tiene, y cada tipo de construcción o cada tipo de negocio tiene diferentes normas contra incendios. Tienes vías de acceso también, para que Claro, los tamaños tamaños de las vías, los radios de giro, radios de giro, los tamaños de las puertas, tamaños de las alturas de los los techos, hidrantes a cierta distancia. los hidrantes cada 200 metros. Entonces, hay cosas, mira, los hidrantes es algo que un hidrante te cuesta más o menos instalado, el hidrante 1.000, la instalación 1.000 más, $2.000. Entonces tú dices, ¿qué es más barato? Llenarte de camiones, porque ahí es donde yo te iba, o el agua. Bueno, Tú necesitas un incendio, agua. Es más barato llenarme de hidrantes que llenarme de camiones. El hidrante ya lo pusiste y ahí quedó 100 años. El camión necesitas chofer, mantenimiento, el bombero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos aquí en San Borondón? Un plan de instalación de hidrantes. Entonces tú ves que en San Borondón entras a las urbanizaciones, entras y si ves los y hidrantes. tú ves los hidrantes. Entonces hay más de 400 hidrantes aquí en la puntilla, porque es más fácil llegar a un hidrante y conectarte que esperar a que te llegue otro camión. Entonces es mucho más fácil. Así funciona Estados Unidos. Tú ves que en Estados Unidos están los hidrantes hasta No los puedes invadir. no los puedes ni tocar, no los puedes tocar. Entonces por eso ellos tienen menos camiones. Pero en Guayaquil
teníamos que estar repletos de camiones. Tú llegabas a un cuartel y habían 8 camiones porque no había agua. Entonces tú con el tiempo has ido cambiando eso, poniendo hidrantes, poniendo camiones más grandes y no camiones chiquitos, porque como digo siempre, con un camión grande haces lo mismo que hacías con 4 camiones en el año 70. Claro. Tú tenías 4 camiones con 500 galones de agua cada uno, hoy tienes uno con 2000. Entonces haces con un camión lo que hacías con 4. Entonces el uno te ocupaba 4 espacios y tienes que tener gente para 4. Y tenías 4 camiones que cuidar. Hoy tienes un espacio, un camión que cuidar y gente para un camión. Entonces son cosas que te las dio la experiencia. O sea, en los planos que uno hace para hacer una urbanización, tiene que estar mejor ubicados los hidrantes. Cada Claro. 2 metros, los radios de giro. ¿Qué más? La zona de evacuación. Pero cuando tú diseñas edificios, yo recuerdo ahorita en el 2012 que en el edificio de las cámaras hubo un incendio. Sí. Creo que en julio. Así es, yo estuve en el incendio. Tú estuviste en el Sí. incendio. ¿Ya qué es lo que falló ahí? Había ciertas normas. Desde esa época hubo un punto de inflexión. Entre esa época hasta ahora, ¿ha cambiado ciertas normas o no? A ver, Porque fue un terrible accidente. ese incendio hubo un error grave. El incendio comienza en un cuarto eléctrico, en un cuarto por donde pasa el túnel que va en toda la parte eléctrica del edificio, de esa ala del edificio, y llegaba hasta el sótano, donde estaban los generadores y estaba toda la parte Claro, el eléctrica. ducto tiene todo eléctrico. Todo Sí. hasta- Tú abrías la puerta Claro. y estaba el ducto, así, y esta puerta era un cuarto. Ese cuarto lo llenaron de basura. Claro. Estaba Porque ya- todos los edificios ahí eso. En Todos todos los ductos eléctricos. pero esos cuartos generalmente te los hacen bodegas. Ya. Entonces, cuando hubo el incendio dentro de esta bodega, porque hay un cortocircuito abajo Y estaba la basura. y estaba la basura, se te prende la basura. Y esa basura comienza a generar humo. Humo la basura. Comienza a generar humo. Y esta puerta estaba justamente en el camino hacia las puertas de evacuación. Ya. Entonces, era un corredor donde estaba esta puerta, por donde salía el humo. Y no podías pasar por No podías pasar hacia las puertas de evacuación porque estabas en ese corredor. Ahí hay un error grave. Ese edificio es así rectangular. Y el incendio fue del lado izquierdo. Las personas que estaban en el edificio no podía cruzarse acá. podían estar en el otro lado del edificio y no pasaba absolutamente nada. Ya. Pero muchas personas Se cruzaba. querían salir por aquí. Claro. Y en su desesperación, hubieron unos que se bajaron por las ventanas y se cayeron. Por supuesto. Estaban en el piso 4. Claro. Entonces, me parece que fueron 4 personas que se murieron. Según los datos, que yo recuerde, también era muy pelado. Creo que eran 4 Me personas. parece que fueron 4 mujeres. Sí. Entonces, hay un problema que la gente Había bastantes accidentes, bastantes heridos. se paraliza cuando hay este tipo de cosas. Claro. Yo puse el carro a escalera abajo del edificio de las cámaras y me subí por la escalera al piso 3 porque aparte de la cámara de comercio, en el piso 3 tiene una terraza ahí afuera. Sí. Ahí puse el camión de escalera, ahí me subí al piso 3, revisé que no había nadie en el piso 3. Pero tú estabas como visitante. No. Tú habías ido como bombero. Ya. Yo era miembro del directorio de la Cámara de Comercio. Por eso te pregunto. Como Eduardo era Pérez. eso. Estabas ahí al director y hubo el incendio. Tú estabas ahí. Yo estaba en mi oficina y me llamaron, me dicen hay un incendio en el edificio de las cámaras y me fui, pues estaba cerquita, me fui para allá, pero lo primero que hice fue subirme con el carro a escalera. Pero ya para eso ya teníamos este accidente de la gente que se había tirado, la gente que se había quedado asfixiada, yo qué sé qué nomás. Y tú sabías Pero- lo que tenías que hacer. Pero yo sabía porque conocía el edificio, o sea, si esas personas se hubieran ido al lado derecho, no pasaba absolutamente nada, porque el edificio nunca se quemó nada. Claro. Lo que había era el humo de este cuarto eléctrico. ¿Y qué dio eso de resultado? Dio que la norma cambie. Ahí está. Ahí cambió desde esa fecha. Cambió la norma para cuartos eléctricos. Ya. Entonces, ¿qué dice ahora la norma? Que tienes que meterle un rociador al cuarto eléctrico. Dice la norma internacional. No dice solamente la norma para Ecuador, sino la NFPA te dice hoy que en un cuarto eléctrico tienes que meter un rociador. Porque la experiencia te da que los cuartos eléctricos son usados como bodega. Porque la gente busca un espacio donde meter lo que no quiere ver.
porque esa es la verdad. O sea, uno en la casa de uno, chuta, tiene siempre un cuarto donde mete las cosas donde no mete las cosas que no quieres ver. Entonces, lo mismo te sucede en las oficinas. Yeah. Entonces, te encuentras con un cuarto donde puedes meter algo y tú simplemente estás viendo que por ahí hay un túnel y tú dices, no va a pasar nada. Ya le pusieron el rociador. Tienen rociadores. Ya, pero también vi que sacaron escaleras. Se puso escaleras al otro lado del edificio. Lado, claro, es lo que yo te decía. Como es un edificio rectangular, estaban de un lado, pero no estaba del otro lado. Ya, pongámoslo así. No se cumplía con la norma. Ya. La norma te dice 25 metros de distancia. ¿Y por qué se aprobó al construir el edificio? Ese edificio se construyó hace 30 años. ¿Ya? Era otra norma. O sea, eso cambió. Las normas eran menos rígidas como ahora. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Yo me acuerdo que en las conversaciones con Eduardo Peña hay que poner del otro lado, para que tú tengas 25 metros para allá y 25 metros para acá. Entonces, además en esas puertas de emergencia habían puesto chapas eléctricas, que fue otro error que habían hecho. Claro. Y eso tampoco se debe hacer. Son puertas de emergencia y la chapa eléctrica te puede fallar. Entonces, claro, pues se daña por la electricidad, ¿no? Lo que sea, hermano, no se te desconecta y se queda pegada y la gente no tiene ni cómo salir. Entonces hay cosas como esas que no deben de ocurrir. Pero se puso la escalera por fuera y te da mucho más seguridad al edificio porque tú tienes una escalera directo para salir. Y es lo que pasó. Del un extremo te podías abrir al otro y salías sin ningún problema. Pero esas personas se bloquearon, esas personas se quedaron en shock. Y son básicamente lo que tú dices con ese ejemplo es lo que podemos ver en el Hilton Colón, ¿no? Que son escaleras de una torre del lado de acá y del otro lado de la otra torre. Y están exteriores. El tema de que sean exteriores depende del sitio, depende si es posible hacerlo, porque si tú tienes pegado un edificio al otro no es posible, pero en edificios como el de las cámaras, como el del Hilton, puedes hacerlas exteriores y puedes hacerlas abiertas, que son más fáciles de cuidar, más fáciles de ver y más fáciles de salir. Sí. Porque cuando son estas escaleras internas que son presurizadas, son más complicadas. Porque tienes que tenerlas presurizadas, son otro tipo de puertas y si te falla la presurización, se te mete el humo. O sea, hay complicaciones. Yo cuando en mi tesis como arquitecto yo estudié hotelería, di mi tesis de un hotel y me fui expresamente al Hilton Colón. Me gustó porque yo salí, me metí a revisar cómo funcionaban las escaleras. Me gustó mucho la seguridad porque tenía una baranda más de 1,20 m. Entonces tú podías bajar tranquilamente y sin miedo a caerte. Sin miedo a caerte. Claro. Y estabas respirando el aire puro, diríamos, pongámoslo así, ¿no? Pero llegabas a un espacio totalmente grande donde podías evacuar tranquilo. Claro. Entonces... Y mira, las normas de los hoteles, las normas de los hoteles son las más simples. ¿Sí? Son más simples que la de una oficina. El hotel, ¿qué te dice? Un rociador por habitación y los rociadores en los corredores. Nada más. Sí. Y tú ves que los hoteles a veces tienen el rociador en la pared. En las oficinas son por espacios. Son por espacios, a diferencia de los hoteles. Pues. Sí. Tú no ves en el baño del hotel rociador, no ves nada de eso. Ves un rociador en el techo o en la pared y para de contar. Claro. O sea, a las finales los hoteles son más simples que las oficinas. Yo creo que en parte porque ellos ya saben lo que hay en cada habitación. Sí. No es como una oficina que es una aventura lo que hay en cada oficina. Claro. Oye, ahorita está de moda la ciudad de 15 minutos. Estuve conversando con Guillermo Rosené, que es uno de los precursores, diríamos, de la ciudad de 15 minutos. ¿Qué normativas para esa nueva tendencia de ciudad hay que tomar si uno quiere comenzar a diseñar? ¿Estás de acuerdo también con esa tendencia, con esa nueva tendencia? Sí, nosotros ya recibimos los planos de la obra de Guillermo. Tenemos que decirle qué es lo que él necesita poner, todo lo que es rociadores y todo esto. Y una de las cosas que tengo que ver con él es un espacio para una zona de bomberos. Nosotros estamos cerca de él. ¿Vas a poner una zona de bomberos? O sea, tenemos un cuartel de bomberos afuera del colegio alemán que estamos a 5 kilómetros de él. Más o menos, me parece que no es más. Pero tengo que conversar con él de acuerdo a la densidad que va a tener él. Al final es que nos deja un espacio para poner un camión y una ambulancia. Lo tengo que conversar justamente, voy a hablar con él en estos días a ver qué
que podemos hacer para darle más seguridad a las personas que van a vivir allá. ¿Tienes decisiones que ya están preestablecidas para ese tipo de ciudades, para ese tipo de conceptos urbanísticos, o todavía no está planteado una cierta normativa? Nosotros hemos ido creciendo al ritmo de la ciudad. Estamos ahorita al tope, en el límite del nuevo San Borondón, porque de donde nosotros estamos hacia allá recién están construyendo. Entonces, ya cuando crezca un poco más, por lo menos unos 8 kilómetros más para adentro, pasarán 10 años y ahí tendremos que ir viendo qué más vamos a poner. Ya estamos planificando otro cuartel en la zona de bodegas que hay por el kilómetro 14, 15, ya estamos planificando un cuartel de bomberos por allá justamente. Entonces tenemos que ir creciendo al mismo ritmo que crece la ciudad. Y como ahorita estamos en el límite, todavía tenemos yo calculo unos 8 o 10 años más para el próximo cuartel, que eso ya le va a tocar a otra persona. Oye, tú no usas redes sociales, siempre te gusta liderar bajo las sombras, escondidas. No, escondidas no. Me dijiste que eras parte del directorio de la Cámara de Comercio, pero nunca figuraste como tal, o sea... Estuve en el directorio de la Cámara de Comercio 14 años, con María Gloria Larcón, con Eduardo Peña, con Pablo Arzamena y con Miguel Ángel González. Y los apoyé siempre en todo, estuve con ellos en todo, sobre todo en todos los temas del sector automotriz. No manejo redes porque no me gusta perder el tiempo en eso. Creo que puedo usar el tiempo en otras cosas más productivas. Las redes te quitan tiempo, las redes te absorben. Pero igual sigues liderando, o sea, tú eres muy influyente en decisiones urbanísticas. O sea, todo el mundo te busca a ti. A ver, me busca porque soy el jefe de los bomberos y necesitan el permiso de los bomberos. Pero tu expertise. Sí, porque y saben que con nosotros tienen llegada siempre pueden. Esto es una oficina con las puertas abiertas. Las personas que tienen sus proyectos y necesitan reunirse o explicar algo o hacer quieren cambiar alguna cosa porque piensan que pueden mejorar, siempre son escuchados. O sea, nosotros escuchamos cualquier cosa que sea razonable, no cualquier cosa que sea imposible, porque también te vienen las personas que dicen yo no quiero poner nada porque no me voy a quemar. Entonces, pero así no funcionan las cosas. O sea, si tú me dices que no lo quieres poner del lado derecho, lo quieres poner del lado izquierdo, lo revisamos y si es posible se lo hace. Aquí somos completamente abiertos con las personas que están dispuestas a cumplir y dispuestas a hacer las cosas bien y en orden. ¿Cómo ves al Ecuador con esos ordenanzas? ¿Cómo ves que está diseñando las nuevas urbanizaciones? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el crecimiento De San Borondón. de San Borondón? A ver, a mí me preocupa algo en San Borondón, que es que no tenemos vías de salida a Guayaquil. Nosotros tenemos un puente en los sauces, que va a los sauces, el puente de la Unidad Nacional y para de contar. Entonces se está promoviendo un desarrollo hacia el nuevo San Borondón. Que es hacia la derecha y está más cerrado, creo. ¿No? ¿Y de dónde te vas? Claro. Entonces yo siempre digo, sí, que haces una vía que sales a la Barranca, que sales por aquí, por allá, pero sales al mismo carretero. Entonces yo sí creo que es importante que se tome el toro por los cuernos y se haga el famoso quinto puente y se planifique otro puente más a Guayaquil, porque si no tenemos otro puente más a Guayaquil, estamos metidos en la misma vía. Entonces ahora se han hecho arreglos en la vía que van a solucionarnos en algo por los próximos 3 o 4 años. Pero de ahí, ¿qué va a pasar? ¿De ahí dónde vamos? En avión a Guayaquil. Entonces yo sí creo que eso de decir que yo vivo y trabajo en San Borondón no es una realidad. No todo el mundo lo puede hacer. Que si hay gente que lo puede hacer, sí, está bien. Pero si tú estás construyendo un hospital, como están construyendo el Hospital Santiago, ¿cómo van las personas hasta ese hospital? ¿Cómo vienen de Guayaquil a ese hospital? Si no tienes cómo llegar ni cómo salir. Entonces es importante que se promuevan otras vías para que puedas moverte a Guayaquil o que puedas salir. Entonces yo sí creo que es urgente que se tome los debidos correctivos antes que sea muy tarde, antes que ya no tengas por dónde sacar un puente o por dónde hacer una vía de salida. Yo creo que eso es algo que se debe hacer más rápido de lo que uno se imagina, porque si no, estamos fregados. Estamos fregados en quedarnos encerrados dentro de un sector que no vas a poder ni entrar ni salir. Y mientras tú no puedes entrar y salir, está frito.
Yo creo que con esta entrevista hemos corroborado tu liderazgo, tu coherencia entre tu vida, liderazgo y tu vida. Entonces, como para ir cerrando, me gustaría que dejaras una frase. ¿Qué te gustaría escribir en una pared en el cuartel de los bomberos? ¿Qué frase te gustaría? Hay una frase que yo la digo siempre, ¿no? Que nosotros, los bomberos, trabajamos por convicción, no por una obligación. Entonces, trabajar por convicción es una cosa totalmente diferente a que cuando tú trabajas obligado. Tú trabajas obligado porque tienes que cumplir con un horario, tienes que cumplir con un sueldo, tienes que cumplir para lo que te contrataron. Pero en el caso de los bomberos voluntarios, a mí nadie me ha contratado, ni nadie me obliga, ni nadie me paga. Sin embargo, yo estoy aquí todos los días tempranito, cumpliendo con mi conscripción, y Correcto. estoy todos los días tempranito cumpliendo con mi vocación y con la institución. Y así tenemos cientos de bomberos en San Borondón y tenemos miles de bomberos en Guayaquil que lo cumplen por convicción. Y ese es el éxito de instituciones bomberiles como las nuestras, que son lideradas por personal voluntario y en una muy buena armonía con el personal que es contratado, porque hay una armonía y una hermandad única. ¿Qué frase te gustaría poner entonces? Que nosotros trabajamos por convicción, no por obligación. Entonces, eso para mí es básico, es clave, y es algo que desgraciadamente, como la sociedad ha ido evolucionando para mal, no para bien, son cosas que se van perdiendo. El voluntariado se va perdiendo y la gente a veces piensa que el voluntariado que quede para las señoras que están desocupadas, que vayan a trabajar a un hospital, en ayudar cuando ya están desocupadas, ya cuando los hijos están grandes y ese tipo de cosas. Pero no es así. El voluntariado en ciudades como las nuestras, donde tienes muchísima gente de escasos recursos, necesitan ayuda de los demás siempre. O sea, yo siempre digo, el país fuera otro si todos diéramos un poquito de nuestro tiempo para los demás, sin cobrar, como los amigos médicos que operan en ciertos hospitales gratis, Claro. que de repente ciertas épocas del año dice voy a operar a 10 personas. Inclusive van a Así es, todos a hacer y labor social. operan una semana gratis. O sea, eso deberíamos hacerlo todos. Todos deberíamos dedicarle un poquito de nuestro tiempo a ayudar a los demás. O sea, si lo hiciéramos todos en una iglesia, lo hiciéramos en un hospital, lo hiciéramos en operar, lo hiciéramos en diseñar una escuela, tú que eres arquitecto, diseñar una escuela, alguna cosa gratis, fuera otro mundo. Claro. Fuera otro mundo, porque no todos han tenido la oportunidad de estudiar, de prepararse, y la gente sí necesita ayuda de los que más conocen. Bueno, te agradezco, Jaime, por abrirnos las puertas de esta institución y espero tenerte en otra ocasión. Gracias. Un abrazo y para la próxima tenemos otros invitados. Gracias.